Hola chicos, bienvenidos a su clase de física. Vamos a comenzar con la parte 2 del temario, lo correspondiente a ondas sonoras. En esta segunda parte, lo que vamos a ver es la definición de sonido, la rapidez de sonido en distintos medios, la intensidad y niveles de intensidad de sonido y el efecto Doppler. Entonces, para empezar, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica longitudinal que viaja a través de un medio elástico. También lo podemos definir como una perturbación física en un medio elástico. Por lo tanto, el sonido requiere un medio elástico como el aire para poder viajar. Si recuerdan, contrario a la luz no necesita ningún medio para poder viajar. Entonces, el sonido sí necesita un medio. Primero podemos empezar analizando la gráfica de una onda sonora. El sonido es una onda de presión, entonces mientras va viajando va ejerciendo presión en el medio. Podemos graficar la variación sinusoidal de la presión con la distancia. Entonces la presión sería Y y la distancia sería X. Y esta variación sinusoidal se refiere a que su gráfica sigue el comportamiento de un seno. Entonces si nos fijamos aquí en esta parte, recuerdan la gráfica que vimos como de una especie de las ondas longitudinales, que es una parte comprimida y otra parte que está expandida. Entonces, si nos fijamos, los picos o las crestas de esta onda corresponde a la parte comprimida y los valles corresponden a la parte expandida de la onda. Entonces tiene su correspondencia cada una de las partes de la gráfica. Entonces vamos a estudiar la rapidez del sonido en diferentes medios. Entonces, si recuerdan, en el caso de la luz, pues si entraba en el agua o en el vacío, etcétera, tenía una diferente velocidad. Lo mismo pasa con el sonido. Dependiendo del medio en el que esté viajando, va a ser la rapidez con la que va a viajar. Entonces, su rapidez va a depender de dos cosas importantes, la elasticidad y la densidad. Entonces, tenemos que un medio más denso tiene mayor inercia, que resulta en menor rapidez de onda. Entonces, medio más denso, menor rapidez de onda. Y por el contrario, un medio más elástico tiene mayor rapidez. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la elasticidad es proporcional a la rapidez, más bien la rapidez es proporcional a la elasticidad y que la rapidez es inversamente proporcional a la densidad. Entonces vamos a estudiar tres fórmulas para diferentes tipos de materiales. El primero va a ser la velocidad en una barra metálica. Entonces en este caso la velocidad sería la raíz de Y sobre ρ, donde Y es el módulo de Young y ρ es la densidad del material. Ahora, para un sólido extendido, como un cubo de algún material, tendríamos que la velocidad va a ser la raíz de V más 4/3 de S sobre ρ. Aquí en este caso, ρ sigue siendo la densidad de material, V va a ser algo que se le conoce módulo volumétrico y S el módulo de corte. Y para el caso de un fluido, tenemos que la velocidad va a ser la raíz de V sobre ρ, donde V es el módulo volumétrico y ρ la densidad del material. Entonces son como los tres medios principales donde estudiamos el sonido: en una barra metálica, en un sólido extendido y en un fluido. Ok, ahora nos interesa conocer la rapidez del sonido en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque pues es el medio en el que más se mueve. Es lo que nos permite escuchar. Entonces podemos partir de estas dos ecuaciones. Podemos escribir el módulo volumétrico V como una expresión de la densidad, del coeficiente de dilatación volumétrico
por la presión. Y tendríamos que la presión, esto viene de las leyes de los gases, va a ser entre el ρ, la densidad, va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura por la masa molar. Entonces, el coeficiente de dilatación volumétrico para el aire es 1.4, R va a ser igual a 8.34 joules sobre kilogramo mol, que es la constante de los gases, y M va a ser igual a 29 kilogramos sobre mol. Esto corresponde a la masa del aire. Entonces, reescribiendo en la ecuación anterior, que es un fluido, recuerden que los gases también son fluidos, tenemos que sustituir gamma por P aquí en esta ecuación. Entonces tendríamos que la velocidad va a ser igual a la raíz de gamma por P sobre ρ. Y con esta parte podemos reescribir esta misma ecuación de la siguiente manera, que la velocidad va a ser igual a la raíz de gamma por R por T sobre M, donde T es la temperatura, R la constante de los gases y M la masa del aire. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar esta fórmula anterior para obtener una fórmula de rapidez simplificada. Entonces tenemos que M, R y gamma, por ser el aire, van a ser constantes. Este valor depende del aire, M, gamma depende del aire y R pues es la constante de los gases. Entonces, ninguno de estos valores va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces podemos reducir de cierta manera esta operación a un valor más sencillo. Entonces, se sabe que a 273 kelvins la velocidad del sonido es 331 metros sobre segundo. Entonces podemos deducir la siguiente ecuación. Entonces, cuando la temperatura, en este caso, vendría siendo 0, tenemos que la velocidad es de 331 metros sobre segundo. Entonces lo que vamos a estar aquí teniendo va a ser una variación respecto a la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos la división, esta división acá de gamma, R y M, lo que vamos a obtener va a ser este punto 6 que tenemos aquí. Ya lo único que hacemos es multiplicarlo por la temperatura a la que se va a estar modificando. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fórmula más sencilla de calcular la velocidad del sonido en el aire dependiendo de la temperatura nada más. Entonces, ahora, el sonido lo encontramos en diferentes lugares. Uno de ellos son los instrumentos musicales. Aquí el ejemplo más común es en las vibraciones de una cuerda que producen ondas sonoras en el aire. Entonces, aquí volvemos al concepto de frecuencias características que se basan en la longitud, la masa y la tensión del alambre. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes toque la guitarra, por decir qué pasa cuando las cuerdas están flojas o muy apretadas. A la hora de uno de tocar la guitarra, pues produce sonidos distintos a los que uno quiere. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar, tener presente estas dos fórmulas, que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda y que despejando obtenemos que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces estos son datos o valores que hay que tener en cuenta siempre a la hora de hablar de ondas. Muy bien, ahora el siguiente concepto que nos interesa es lo que se denomina como acústica. La acústica es la rama de la ciencia que trata con los aspectos fisiológicos del sonido, es decir, con lo que nosotros como seres humanos escuchamos. Entonces, tenemos tres tipos de clasificaciones de sonido. Tenemos el sonido audible,
que es el que escucha una persona, que va de frecuencias desde 20 hasta 20.000 Hz. Después tenemos el sonido infrasónico, es decir, abajo del sónico, que son frecuencias abajo del rango audible. Y después tenemos el ultrasonido, que son las frecuencias arriba del rango audible. Entonces este tiene menos frecuencia, este tiene más frecuencias, pero como se encuentran fuera del rango de frecuencias, el ser humano no es capaz de oírlas. Entonces tenemos dos tipos de efectos. Tenemos el efecto sensorial, que es lo que nos produce en el cuerpo, y las propiedades físicas. Los efectos sensoriales son meramente cualitativos, mientras que las propiedades físicas son cuantitativas y se pueden medir como tal. Entonces, en la fuerza o el volumen de la voz se relaciona con la propiedad física que se conoce como intensidad. El tono se relaciona con la frecuencia y la calidad de timbre se relaciona con la forma de la onda. Muy bien, ahora hablando un poco sobre qué es la intensidad, es la potencia transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación de onda. Recuerdan que normal es que tiene que estar perpendicular. Entonces la intensidad la podemos escribir como la potencia entre el área normal a la dirección de propagación de onda. Aquí las unidades de la intensidad es watts sobre metro cuadrado. Recuerden que potencia se mide en watts y el área pues en metros cuadrados. Y recuerden que la potencia es trabajo por tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, hablando sobre los rangos auditivos, ¿qué tanto puede escuchar el ser humano? Tenemos dos. Uno es el umbral auditivo, que es el mínimo estándar de intensidad para sonido audible, es decir, es lo más bajito que podemos escuchar. Y el otro es el umbral del dolor. Esta es la intensidad máxima que el oído promedio puede registrar sin sentir dolor. Entonces, cuando pasamos este umbral, empezamos a sentir dolor. Entonces, el umbral auditivo lo expresamos de la siguiente manera. I0 o la intensidad 0 en la que empezamos a escuchar es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Y en el caso del umbral del dolor, lo denominamos como IP, intensidad de pain en inglés, igual a 1 sobre watts sobre metro cuadrado. Entonces, si se fijan, tenemos una orden de 12 de diferencia entre el valor del umbral auditivo y el valor del umbral del dolor. Entonces, ahora estudiamos este nivel de intensidad. ¿Cómo medimos esta intensidad? Pues se miden a través de los decibeles. Entonces, debido al amplio rango de intensidades sonoras, hay que definir una escala logarítmica. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir observar en una escala más pequeña un gran rango de intensidades. Esto es expresado a través de decibeles, donde beta es el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad es el de la intensidad audible, del umbral audible. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de intensidad en decibeles lo podemos escribir de la siguiente manera. Beta va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad que buscamos entre la intensidad del umbral audible. Ya dijimos que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Entonces, esto nos sirve para hacer comparación de dos sonidos y la diferencia de los niveles de intensidad. Entonces, para comparar dos sonidos, supongamos que tenemos la intensidad del sonido B y lo queremos comparar con la intensidad del sonido A. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por 100 veces la intensidad del sonido A. En el caso para la diferencia en niveles de intensidad, tenemos beta 2 menos beta 1, es decir, un decibel de un sonido 2, decibel del sonido 1, va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad del sonido 2 entre
la intensidad del sonido 1. Entonces, esta diferencia de niveles de intensidad se representa de esta manera. Muy bien. Ahora tenemos niveles de intensidad para sonidos comunes. Por decir, en un lugar callado tenemos 10 decibeles. En una oficina tranquila tenemos 50 decibeles. En el tráfico intenso ya nos acercamos a los 90 decibeles. En el escape de una motocicleta ya llegamos a los 130 decibeles. Y finalmente el lanzamiento de un cohete espacial llegamos hasta los 170 decibeles. Entonces, acercándonos a los entre 110 y 130, empieza a existir peligro de daño en el oído. Y a partir de 130 para arriba, uno ya empieza a experimentar lo que es el dolor. Muy bien, entonces esto sería todo por esta clase. Repasen lo que hemos visto y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Nos vemos, chicos, y que estén bien.